¿Crees que Jason Voorhees nació en un guión? Entonces explica por qué, en 1979, el condado de Blairstown archivó un informe de ahogamiento en Crystal Lake, firmado por un médico que no existía. La película salió después, el expediente antes, y cada vez que alguien intenta contarlo, el lago cobra otra vida. Escucha hasta el final. El sonido también es real. No lo repitas en voz alta. No lo escribas. Crystal Lake, Nueva Jersey. Verano de 1957. El campamento olía a madera y pintura barata, y los niños corrían como si el bosque no escondiera nada. En el registro del condado aparece una línea seca. Varón, 11 años. Posible ahogamiento. Zona de muelle. Sin nombre en esa copia. En otra, el nombre. Jason Voorhees. Solo un número de caso. 57 CL06. El informe del sheriff describe lo que todos describen cuando quieren que una tragedia suene limpia. Agua turbia, visibilidad cero, gritos confundidos con risas. 2 monitores dijeron que el chico se alejó del grupo. Otro juró haberlo visto cerca de los botes, a la misma hora en la que, según el libro de actividades, nadie debía estar allí. Música. Lo extraño no es que un niño se ahogue. Lo extraño es lo que sucede después. Ese expediente tiene tachaduras donde debería haber un apellido. Tiene páginas arrancadas y en el margen una nota a lápiz. No llamar a prensa. Orden del propietario. No del sheriff, del propietario. Esa misma semana, el campamento reunió a los monitores en la oficina principal. No hay acta pública, pero sí un recibo de un abogado de Trenton pagado en efectivo. Varios recordaron años después que les hicieron firmar un papel de confidencialidad antes de dejarles volver a casa. Uno se negó. Su declaración desaparece del archivo. Su nombre también. En 1962, un guardabosques anotó: silencio total en la orilla. Esa hoja figura extraviada. Durante años, Crystal Lake cambia de nombre en folletos, reabre, cierra, se vende. Pero el número 57 CL06 vuelve a aparecer en documentos distintos: permisos denegados, inspecciones fallidas, cartas de padres que nunca reciben respuesta. Y luego, 1979, alguien archiva una copia final del ahogamiento. Firma un médico, un sello, todo perfecto, excepto un detalle. Ese médico no figura en ninguna lista estatal. No hay licencia, no hay dirección, no hay obituario. Es como si alguien hubiera inventado una autoridad para poner un punto final. Si quieres que abra el resto del expediente y te muestre qué más se esconde bajo ese lago, dale like y suscríbete. Al día siguiente pedí los títulos de propiedad del terreno. No en internet, en el sótano del juzgado, donde aún guardan microfilm. El empleado me miró como si hubiera pedido dinamita. Crystal Lake no figura como Crystal Lake. En 1957 aparece como lote 14B, Ribera Norte, uso recreativo. En 1958 cambia el responsable legal. En 1959 vuelve a cambiar. Ningún campamento serio se vende así, tan rápido, a menos que alguien esté huyendo. El primer dueño, según el registro, era una empresa fantasma, Forest Green Development, sin oficina, sin teléfono, solo un apartado postal. El segundo dueño era una mujer, Pamela Voorhees, no señora del campamento, propietaria. Firmó la compra a los 11 días del ahogamiento, pagó en efectivo y pidió una cláusula extraña: derecho a restringir el acceso al muelle por motivos religiosos. El notario la aceptó sin preguntas. En la caja del mismo expediente encontré una póliza de seguro cancelada. Motivo: riesgo inasegurable. La compañía anotó una frase fría: actividad recurrente, pérdidas no explicables. No incendios, no vandalismo, pérdidas. Luego están los permisos. 1960, solicitud para reabrir como campamento Cristal, denegada por agua no apta. 1961, nueva solicitud, mismo plano, otro nombre, denegada por ausencia de personal certificado. 1962, permiso aprobado de golpe, sin inspección firmada.
Ese año aparecen 2 actas de defunción de empleados temporales, ambas por accidente. Un corte profundo, una caída. Nada que merezca titulares, excepto que las direcciones de ambos testigos fueron borradas con tinta. Lo que más me perturbó fue una hoja suelta, doblada dentro del sobre. Una lista de turnos escrita a mano. 16 nombres, 15 tachados, solo uno sin marcar. Coto Borges. Y al lado, 3 palabras que no deberían estar en un documento laboral. No lo miren. Busqué al notario que validó la cláusula. Su firma estaba ahí, clara. En el colegio de abogados me dijeron que había muerto en 1963. Suicidio. Un solo disparo. Su esposa entregó todos sus archivos a un desconocido. El recibo también está sellado, sin nombre. La lista de turnos me persiguió una semana. 16 nombres, letra apretada, como si quien escribió tuviera prisa por cerrar la puerta. Empecé por lo único que no estaba tachado. Cato Borges. En el archivo escolar del distrito no hay matrícula con ese apellido en 1957. En el registro de nacimientos, sí, Jason. Pero aparece una anotación al margen, sellada en 1964. Rectificación de datos. No dice qué se rectificó, solo que alguien pagó por corregirlo. Luego busqué a los 15 tachados, no como víctimas, sino como personas que existieron. En la hemeroteca encontré notas pequeñas, enterradas entre anuncios. Un adolescente hallado, desorientado, cerca del lago en el 59. Una chica que se fue de casa en el 60 y nunca volvió. Un niño de 8 años reportado como extraviado tras una excursión escolar en el 61. Siempre el mismo detalle. La última vez que alguien los vio, había agua cerca, a veces lluvia, a veces barro, a veces ese olor a algas, y siempre, cerca, el mismo rumor. No vuelvas. Lo más raro es lo que no está. No hay titulares, no hay seguimiento. En varios casos, la denuncia existe, pero el cierre del caso está en blanco, como si alguien hubiera arrancado el final. En la comisaría me dijeron que muchos expedientes antiguos se dañaron por humedad. Humedad, en un condado entero. Todos justo los que mencionan Crystal Lake. Un ex guardabosques, viejo, aceptó hablar conmigo en su porche. No me dio su nombre, me mostró su mano izquierda. 3 marcas, como quemaduras, alineadas. De la cuerda del muelle, dijo. Aseguró que en el 62 oyó un golpe metálico bajo el agua, como cadena tensándose. Luego, silencio. No era un animal. Los animales hacen ruido. Eso esperaba. Cuando le pregunté por el campamento, bajó la voz hasta casi no existir. Aquí nadie desaparecía. Aquí los borraban. Esa noche revisé el microfilm otra vez. Entre permisos y facturas, vi algo que no debía. Un número repetido en distintos años, escrito a máquina como referencia interna. 57 CL 06. Siempre que aparece, la siguiente página está negra, como si alguien hubiera quemado la imagen. Volví al juzgado con una idea fija. Si el número 57 CL 06 se repetía, debía haber una pieza central, algo que no fuera papel. En la carpeta Anexos, encontré la referencia a un objeto, cinta de audio, evidencia no catalogada. No estaba en la caja, estaba en una gaveta aparte, dentro de un sobre marrón sellado con cinta vieja, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. La etiqueta decía 1962, llamada nocturna, línea del campamento. La puse en el reproductor del archivista. Al principio solo había estática y el zumbido típico de una grabación barata. Luego, una respiración. No una voz todavía, solo alguien cerca del micrófono, conteniendo el aire. Después, se oye agua goteando, lenta, regular, como si cayera desde madera mojada. Una mujer habla, tiene prisa, pero intenta sonar formal. Oficina del sheriff, necesitamos una patrulla, ahora. El operador pregunta dirección. Ella responde, campamento, Crystal, y su frase se rompe.
Se oye un golpe seco, como metal contra metal. Silencio. El operador repite, «¿Señora?» Y entonces aparece el sonido. No es un grito, no es una palabra, es un patrón, una sílaba repetida con pausa, como si alguien arrastrara aire por dientes. Ki, ki, ki. Luego, más cerca, como un eco en un túnel. Ma, ma, ma. La mujer no lo imita, lo escucha, y su respiración cambia. Pasa de la urgencia al miedo puro. El tipo de miedo que no discute ni piensa, solo obedece. Cierren la puerta del muelle, susurra. No lo dejen subir. El operador pregunta a quién. La mujer responde algo que no se entiende, como si hubiera tapado el teléfono con la mano. En ese instante, un segundo golpe metálico, más fuerte. La cinta distorsiona y antes de cortarse, se oye una última cosa, un chapoteo pesado y luego un silencio absoluto, sin estática, como si alguien hubiera apagado el mundo. El archivista se quitó los auriculares como si quemaran. Dijo que en cintas viejas siempre queda un soplido, pero ahí el final era cero perfecto. Rebobiné en el sobre, a lápiz, reproducir una vez, no copiar. Debajo, una mancha con olor a lago y madera mojada. Ahora, en cuanto salí del juzgado, supe que no podía quedarme solo con archivos del condado. Si esto era real, alguien lo convirtió en relato, y los relatos dejan recibos. Fui a la biblioteca de la universidad en Trenton y pedí los periódicos locales de 1979 y 1980. Ahí estaba, un anuncio pequeño, perdido entre ventas de garaje. Se buscan extras para películas de terror. Lago, no menores, sin título, solo un apartado postal. 2 semanas después, otro recorte. Rodaje en las afueras, producción independiente, discreción requerida. El nombre Crystal Lake no aparece. Aparece Camp Blood. Ese apodo no era popular todavía. No en prensa, no en folletos. ¿Cómo lo sabían? En la oficina de obras públicas encontré el pago del equipo. $2,500 a la estación de bomberos por servicios nocturnos. También una caja de donación al campamento de verano, firmada por una productora sin dirección real. Todo para comprar silencio aquí caro. En los permisos de filmación hay una firma conocida. El mismo tipo de letra que vi en los papeles de restricción del muelle, años antes. No el sheriff, no el dueño, un coordinador de seguridad. Iniciales, SR. En el registro laboral del condado, SR figura como auxiliar temporal en 1962. Luego, nada, como si hubiese sido una sombra apagada por día. Llamé a un viejo sindicato de técnicos. Un hombre me dijo que en aquel rodaje hubo consultores que no eran de cine, ex policías, ex guardabosques, gente que revisaba escenas antes de filmarlas. No por realismo, dijo, por límites, música. Lo que más me heló fue una hoja de sonido en un archivo privado. En la columna de efectos, junto a una escena del muelle, alguien escribió, usar referencia 62, no preguntar. La palabra referencia iba subrayada 2 veces. Debajo, un apunte. Patrón, ki, ma, muy bajo, casi respiración. La película salió y el público rió, gritó, pagó entradas. Pero en los documentos, el lago seguía siendo un problema, porque cada vez que lo nombraban, alguien volvía a abrir la puerta. Y yo acababa de aprender que el cine no inventó a Jason, solo le dio una máscara. Solicité el informe médico legal asociado al 57 CL06, pensando que, por fin, iba a encontrar algo objetivo. Hueso, agua, hora, un cierre limpio. Lo que recibí fue un paquete de fotocopias con el sello del Hospital St. Francis, Morristown, fechado el 18 de junio de 1962. Esa fecha no coincide con el ahogamiento de 1957, coincide con la llamada de la cinta. La primera página dice, examen postmortem, sujeto masculino. El nombre está tapado con marcador negro, pero el marcador se ha comido el papel y, a contraluz, se distinguen 2 letras. Ja, debajo, edad, 11, causa preliminar,
asfixia por inmersión. Hasta ahí, todo encaja. Luego empiezan las anomalías. En el apartado de lesiones externas, el médico anota surcos lineales en ambos antebrazos, compatibles con arrastre por cable o cadena, no por ramas, no por cuerda, cadena. En la piel hay microcortes paralelos, como si algo hubiese raspado con dientes finos, y en la nuca 3 hematomas circulares, equidistantes, que el forense describe como puntos de presión. 3. La toxicológica es peor. Indica presencia de valeriana y un sedante antihistamínico que, en 1962, solo se dispensaba con receta militar. ¿Por qué habría eso en un niño recuperado del lago? Música. Pasé a la última hoja buscando la firma. No es el mismo médico inexistente de 1979. Es otro, un tal Dr. R.S. Morrow. Lo busqué. Hay licencia emitida en 1969, 7 años después del informe. La conclusión final está mecanografiada, pero alguien la corrigió a mano. Donde decía cuerpo recuperado, alguien escribió cuerpo devuelto, y al margen, una frase que no pertenece a medicina. No reabrir. Si preguntan, es cine. Faltaba la página 3. En su lugar, una hoja en blanco grapada al revés, con las grapas oxidadas como si hubieran pasado por agua salada. Al acercarla, olía a algas recientes. Imposible en papel guardado 60 años. Esa noche noté que alguien había entrado a mi coche. No robaron nada. Solo dejaron humedad en el asiento y un rastro de barro oscuro en la alfombrilla, como si el lago hubiera encontrado la manera de seguirme a casa. A la mañana siguiente, llevé el barro al laboratorio de suelos de la universidad. No quería misterio, quería composición. La técnico lo olió antes de mirarlo y frunció el ceño. Esto no viene de un parque, dijo. Tiene ceniza vieja, hierro y algo orgánico, como agua estancada. Me dio un número de muestra y sin preguntarme por qué, me recomendó lavar las manos con alcohol. Esa misma tarde me llamó un hombre que dijo trabajar para el condado. No se presentó, solo preguntó, ¿está escribiendo sobre Crystal Lake? Le respondí que investigaba un archivo. Hubo un silencio y luego una frase seca. Hay gente que se rompe por mirar donde no debe. Colgué. 10 minutos después, recibí un sobre en mi buzón, sin sello. Dentro había una fotocopia de un artículo que nunca encontré en hemeroteca. 1993. Proyecto documental sobre Camp Blood cancelado tras accidente. El texto era breve, casi ridículo, pero el pie de foto mencionaba un nombre: Sarah Reddick, periodista. En el margen alguien escribió: ella insistió. Localicé a un antiguo camarógrafo del proyecto. Vive a 2 horas en un tráiler junto a la carretera. Me dejó pasar solo porque dije el nombre de Sarah. Tenía las cortinas cerradas en pleno día. Me mostró una cinta High 8, pero no quiso reproducirla. No es un asesino, murmuró. Es un eco. Si lo grabas, te escucha. Le pregunté qué le pasó a Sarah. Tragó saliva y me enseñó su brazo. Una cicatriz fina, paralela, como rasguños en peine. La sacamos del agua, dijo. No había olas, no había viento, solo tirón. Cuando salí, mi teléfono vibró con un mensaje sin número. Última advertencia, devuelve el 57CL06. Apreté el volante. En el retrovisor, por un segundo, juraría que vi humedad en el cristal, como si alguien respirara desde atrás. Conduje directo al juzgado. La archivista juró que nadie había pedido esa caja desde mi visita, pero el candado estaba girado y el sobre marrón ya no estaba. En el monitor de seguridad, la franja de la noche anterior era gris, sin imagen. A veces, la humedad daña las cintas, dijo, sin mirarme. Yo olía el lago en sus dedos. Aquí. Saqué un mapa topográfico del Servicio Forestal, edición 1971. No buscaba rutas, buscaba silencio. En el papel, Crystal Lake es solo un óvalo azul con pinos alrededor. En la realidad, el borde norte tiene algo que no encaja. No hay pájaros,
No es metáfora. Me bajé del coche y lo primero que noté fue que el aire no tenía canto, solo el zumbido de mis propios oídos. Caminé con la brújula hacia el viejo muelle. Las tablas ya no están, pero los postes siguen ahí, negros, como dientes podridos saliendo del agua. A 3 metros, el suelo cambia. El barro se vuelve más fino, casi ceniza. Cada paso suena como si pisara una esponja. Marqué el punto. N40 de Grignon 48, W74 de Q45, el mismo lugar donde el guardabosques dijo cadena. Abrí el teléfono para grabar ambiente. La pantalla se congeló, no se apagó, se quedó quieta, como si el tiempo no avanzara. Lo guardé y seguí. En la orilla encontré pequeñas cruces de madera, sin nombre, clavadas a ras del suelo. No son memoriales oficiales, están demasiado escondidas, cubiertas por hojas como si alguien las plantara rápido y luego huyera. Conté 6. Vi huellas de ciervo que llegaban al borde y se detenían, como si el agua las borrara en seco. A 100 pasos, el bosque se abre en un claro circular. En el centro hay un círculo de piedras, ennegrecidas, como si hubieran quemado algo una y otra vez. Sobre una roca vi un símbolo tallado, 3 marcas paralelas, las mismas que aparecieron en el informe médico, las mismas que el camarógrafo llevaba en el brazo. Música. Volví al agua. No había viento y, aún así, la superficie temblaba en pulsos pequeños, rítmicos. Me agaché y metí la mano. Estaba fría, pero no por temperatura. Era fría como metal. Al sacar los dedos, olían a óxido. Entonces escuché el golpe. Uno solo, profundo, desde debajo, como si algo tirara de una cadena en un pozo. No corrí, no grité, me quedé quieto, mirando mi reflejo romperse en ondas. En el mapa dibujé una línea alrededor del lago, no un perímetro, una advertencia, y en el margen escribí lo único que ya sabía con certeza. Aquí, el silencio no es ausencia, es vigilancia. El acceso no estaba en el lago, estaba en un edificio municipal que nadie mira, detrás de la biblioteca, con un pasillo que huele a cloro y papel húmedo. Volví con el número de muestra del barro, el mapa doblado y una mentira preparada. Dije que investigaba contaminación histórica y que necesitaba la caja original del 57 CL06 por razones de salud pública. No me creyeron, pero el miedo a un sello oficial siempre abre puertas. La archivista me llevó a un cuarto sin ventanas. En la pared había un deshumidificador zumbando como un insecto viejo. Aquí guardamos lo que no se presta, dijo. No lo importante, lo que no se presta. Sacó una llave de su llavero y abrió un armario metálico. Dentro había una caja negra, más pesada de lo que parece el cartón, con la palabra evidencia escrita a mano y encima, en rojo, una fecha, 14/06/62. Lo primero fue el olor, no a polvo, a madera mojada recién cortada. La archivista se puso guantes, yo también, aunque sabía que era inútil. Al levantar la tapa, vi una bolsa sellada con una máscara de hockey blanca dentro, no la de las películas, más simple, sin agujeros limpios, como si la hubieran perforado con un clavo. Debajo, un trozo de cadena oxidada enrollada en tela, y en el fondo, una libreta infantil, cubierta de manchas oscuras, con un nombre tembloroso. Jason. La archivista retrocedió. Eso no estaba inventariado, murmuró, y por primera vez la oí dudar. En la última capa había un sobre amarillento con cinta, para no abrir. Lo abrí igual. Era una fotografía Polaroid, un muelle en la noche, un reflejo sin rostro en el agua, y, sobre el margen inferior, 3 letras repetidas en lápiz, tan suave que casi desaparecen. Ki-ma. Detrás de la foto había una cinta de casete sin etiqueta. En la tapa interior, tinta corrida, cuerpo devuelto, no registrar. El teléfono de la archivista sonó. Escuchó 2 segundos y palideció. Colgó y dijo, «Cierre eso». El deshumidificador se apagó solo. Miré mis guantes. Estaban húmedos, gotas claras, como agua recién sacada del muelle.
En el silencio, el golpe del agua volvió a sonar en mi cabeza. No debí reproducirla. Lo supe en cuanto metí el casete en un viejo reproductor del archivo y bajé el volumen, como si el volumen pudiera salvarme. La archivista se quedó detrás de la puerta, con la mano en el interruptor, repitiendo, solo una vez. La cinta empezó con un clic, luego el zumbido del motor, y después, agua, no un lago abierto, sino agua encerrada, golpeando madera desde abajo, como alguien respirando dentro de un ataúd húmedo. Una voz masculina habla muy cerca del micrófono, no grita, susurra números, 5, 6, 7, se detiene, traga saliva. No mires al muelle, dice, y en ese instante aparece el patrón. Ki, ma, pero no suena como un efecto, suena como una boca intentando formar palabras con la lengua pesada. Luego, un sonido que no esperaba, un niño, una tos corta, un jadeo. Mamá, dice una vez, y la cinta se distorsiona como si alguien la agarrara con manos mojadas. La voz adulta responde, vuelve abajo, no regresa, vuelve abajo, como si el lugar correcto fuera el agua. El deshumidificador volvió a encenderse solo, pero ahora marcaba 99% de humedad. Sentí frío en la nuca. En el cristal del armario metálico, detrás de mí, apareció una línea de vaho, como una exhalación. No había nadie. La cinta continuó. La cadena chirrió. Algo golpeó madera desde debajo, 3 veces, equidistante, como los hematomas del informe. Y entonces entendí la frase. Cuerpo devuelto. No era recuperación, era devolución al lago. Apagué el reproductor. El silencio no volvió. Se quedó un murmullo muy bajo, como si la cinta siguiera girando dentro del aire. La archivista lloraba sin sonido. Yo cerré la caja negra y la dejé en el suelo, lejos de mí, pero el olor a algas seguía en mis manos. Al salir, el pasillo estaba mojado aunque no llovía. Huellas iban hacia la salida y se detenían en mi puerta. Miré la Polaroid. El reflejo ya tenía máscara. Esa noche quemé mis copias. Y aún así, al acostarme, oí el patrón en la tubería de mi casa. Si has llegado hasta aquí, ya lo escuchaste también. Si quieres más historias así, dale like y suscríbete.